Para continuar con el tratamiento del tema, tiene la palabra el senador Delgado. Presidenta, voy a solicitar a la Cámara me autorice a hablar en virtud del artículo 97 del reglamento. Bien, estaríamos votando la propuesta del senador Delgado. Estoy incluido en los beneficios. Sí, puede, sí. Lo que estaríamos dándole es el permiso para participar en la discusión con la votación. Se vota. 26 a 27. 26 en 27. Adelante, senador Delgado. Gracias, señores senadores. Gracias, presidenta. Este es un tema que hace 15 días estuvimos discutiendo en el seno de la Comisión de Hacienda y estuvimos discutiendo en esta sesión del Senado, y que tiene que ver obviamente con los costos para producir en Uruguay, particularmente la incidencia del costo del combustible y particularmente la incidencia del costo del gasoil. Acá hay dos vías de abordaje del tema, lo decíamos en la comisión y lo queremos reiterar acá. Yo comparto ambas y creo que son complementarias. Una tiene que ver con tratar de producir combustibles de mejor calidad y sobre todo más competitivos, más baratos. Y creo que esa es la premisa general, beneficio general, con un combustible en surtidor más barato. Hacer los procesos más eficientes y tratar de hacerlo más competitivo, particularmente porque Uruguay se ha venido desfasando de la región con respecto a los precios promedios, particularmente de la región, del gasoil con respecto a la región. Y hoy estamos con respecto a la región, sobre Argentina, sobre Brasil y sobre Chile, entre un 36 y un 38% por encima del precio del gasoil. Eso es un sobrecosto para Uruguay. Además, asociémoslos a los problemas vinculados a la frontera, que alguna medida yo creo que ahí se puede elaborar para paliar en algunas situaciones el drenaje que implica la pérdida de venta de combustible en favor de combustibles de frontera de un país vecino mucho más barato. Por eso nosotros, lo decíamos en comisión, reitero, y lo decimos acá, preferimos medidas generales, tratar de bajar el precio del gasoil. ¿Es posible? Es posible. Acá tengo, en enero en la comisión permanente le entregamos 17 propuestas. El 2 de marzo el senador Lacalle Pou además elevó a otras propuestas, muchas coincidentes y algunas nuevas con respecto al tema de las tarifas públicas, particularmente la de los combustibles. En esta propuesta que nosotros le elevamos al Ministerio de Industria y al Ministerio de Economía cuando vinieron a la comisión permanente, con solo medidas administrativas, estamos hablando de la mezcla del biocombustible, estamos hablando, ahí se pueden ahorrar 35 millones de dólares, con respecto a la tasa inflamable que ANCAP le paga a la Intendencia de Montevideo de millones de dólares por año, también tiene cuantificado en cómo impacta el precio de los combustibles, con respecto al fideicomiso del transporte, un financiamiento alternativo y gradual, con respecto a cómo se instrumenta la demanda de nafta en función de cómo trabaja la refinería, que trabaja en función de la demanda de nafta y no en función de la demanda de gasol y a importar el resto por parte de ANCAP. Hay una serie de medidas que son posibles, que necesitan simplemente voluntad política y que permitirían no llevar al gasoil a la paridad de importación, pero tener una rebaja importante, acercarse bastante al precio de paridad de importación. Y creo que este es el camino general, el global, el necesario. No obstante, yo creo que es complementario algunas medidas vinculadas a atender algunas casuísticas especiales, particularmente a los sectores productivos donde el insumo gasoil, el insumo combustible, en función de que se ha disparado, vinculado a los precios de referencia de la región, viene incidiendo cada vez más en la paramétrica de costos del sector productivo. Y me refiero al agro
me refiero a la industria y me refiero al transporte. Y consecuentemente con esta posición de hablar de temas generales, que creo que es lo primero, y después hablar de temas sectoriales, que es lo segundo, es que en el 2007 nosotros presentamos un proyecto de ley que se aprobó por unanimidad que cambiaba la tributación del gasoil. El único cambio de tributación de los combustibles que hubo, que tiene que ver con un cambio de paradigma, porque si bien cuantitativamente no cambiaba, cualitativamente era diferente, porque se sustituía el IMESI por el IVA, a su tasa básica, y permitía deducir a los sectores del agro, de la industria y del transporte que tributaron impuesto a la renta ese IVA del gasoil. Eso se aprobó por unanimidad en el 2007, un proyecto que presentamos y que contó con el aval del Parlamento. Lo hablamos en su momento con el Poder Ejecutivo y hubo unanimidad y creo que fue una buena señal. Después, acto seguido, el Poder Ejecutivo por decreto lo que hace, a mi juicio en forma muy rigurosa y creo que en algunos casos descontextualizada de la realidad de hoy, es establecer por decreto topes de deducción de IVA del gasoil sobre el total de facturación a aquellos sectores que tributaran IRAE, y dentro del sector agropecuario, como la casuística es diferente según el tipo de producción, los topes fueron diferenciales en función de cuál fuera la producción principal del establecimiento, del productor o del establecimiento. Esa es la situación que estábamos hoy. Hace 20 días atrás innovó, en función de reuniones del gobierno con las gremiales agropecuarias, con los sectores de Un Solo Uruguay, yo creo que a raíz de las negociaciones que hubieron o reuniones, el gobierno trajo una propuesta al Parlamento que tenía que ver con la posibilidad de devolverle el IVA, porque en realidad los productores de IMEVA, de aquel proyecto original 2007 que presentamos, quedaban muy rezagados, no había una medida compensatoria para a quienes tributan IMEVA, y había que buscársela. Y en este momento, hace 20 días atrás, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que salió más o menos con esta misma discusión, que salió en este Senado por unanimidad, donde se le devolvía el IVA del gasoil a los productores de hortalizas, flores y hortalizas, arroceros y del sector lechero que tributaran IMEVA. Porque en definitiva los que tributan IRAE están comprendidos en una medida general. Y le ponía los mismos topes que le ponían a los que tributan impuesto a la renta de las actividades empresariales. Nosotros dijimos lo mismo que vamos a decir hoy, que el gasoil está muy caro para todos y tiene que haber algunas medidas y tiene que ser el objetivo principal, combustibles de calidad y más baratos. ¿Es posible? Es posible. ¿Que hay que tomar determinaciones y algunas decisiones fundamentalmente en ANCAP y en el Poder Ejecutivo? También. Y se puede bajar el precio del gasoil en el surtidor. Pero también acompañamos algunas medidas paliativas para algunos sectores. Y como es verdad que los que tributan IMEVA estaban rezagados sobre un beneficio de deducción que por la calidad y por el tipo de impuesto el IMEVA no puede tener porque no admite deducciones, estaban esperando alguna situación compensatoria. Nosotros dijimos en aquel momento que sería bueno, bien lo decía el senador Michelini anteriormente, que no estar hablando por sectores, nos parece que no es una buena señal, porque además, en definitiva, uno tiene la sensación que en realidad la situación es casi general. Algunos sectores inciden más, otros sectores están un poquito mejor, pero en general la incidencia del gasoil afecta a todos por igual. Que lo más sano, lo más práctico, sería facultar al Poder Ejecutivo a poder incluir sectores, poder hacerlo por decreto, y que sea el mismo Poder Ejecutivo el que fuera incorporando esos sectores al mecanismo de la devolución del IVA a los que tributan IMEVA. En un mecanismo, reconozco que ingenioso, que todavía está para implementarse, que ojalá funcione, que si funciona como lo dice me parece que puede ser ingenioso, aunque la devolución sea chiquita.
Estamos hablando de un 18% del precio del gasoil. Y proponíamos además que no sea por un año, facultar al Poder Ejecutivo también a prorrogarlo. Me parece que en los ciclos agropecuarios un año es muy poco tiempo, porque además se mezclan los cierres de balance agropecuario con otro tipo de cierres, y me parece que funcionan lógicas más a largo plazo, y que sería bueno dar previsibilidad en las reglas de juego. Y lo propusimos en aquel momento, es más, presentamos con los compañeros del Partido Nacional, senadores del Partido Nacional, presentamos un aditivo que no salió, que no tuvo la mayoría. Y una vez que el proyecto anterior al que hacíamos referencia fue ley, nosotros presentamos sí un agregado, una ley nueva que en definitiva viene a incorporarse o agregarse a la ley que está vigente para productores lecheros de frutas y de flores y hortalizas y arroceros, que era ampliar la facultad del Poder Ejecutivo para todos los sectores y facultar al Poder Ejecutivo para establecer la prórroga. Después que presentamos ese proyecto de ley, se remitió por parte del Poder Ejecutivo este proyecto de ley que hoy tenemos en discusión en el Senado, que es la posibilidad de ampliar al sector productor de ganado bovino y ovino, la posibilidad de deducir, mejor dicho, devolverle el IVA del gasoil a aquellos que tributan IMEVA, los que tributan IMEVA en la producción ganadera bovino-ovina, en cantidad de productores estamos hablando en un porcentaje importante, quizá cerca del 90% en cantidad. Y estamos hablando de arriba de 14.000, 13.000 y pico de productores. Que en definitiva, si enganchan en este mecanismo y el mecanismo funciona, es una ayuda adicional. Y en esto yo parto de la base que no es lo ideal. Yo por eso empecé hablando de términos generales, del precio general del gasoil del surtidor, de nuestro proyecto que sea una señal que el gobierno y que el Uruguay todo y que el Parlamento le dé a todos los sectores y no discriminar a unos sí, a otros no, en función de la capacidad de presión o en función de la capacidad de mostrar una coyuntura o de convencimiento, sino tomar medidas también en estos generales. Porque si no vamos a ser injustos con los productores apícolas, en donde el gasoil se le fue en su incidencia en la paramétrica de costos a niveles altísimos. Vamos a ser injustos con los productores de caña de azúcar, que también a muchos de los que tributan IMEVA, la gran mayoría tienen una incidencia del gasoil en forma muy importante. Con los productores agrícolas, con los chacreros, con los contratistas, sobre todo aquellos que nos llegan a tributar por IRAE, y ahí sí son medianos y pequeños, de agricultura de secano, porque el arroyo está contemplado, que están sufriendo hoy y van a sufrir en este zafra de invierno y la van a sufrir en la zafra que viene del verano, situaciones bien comprometidas. Y donde el gasoil sí le incide. Y la posibilidad de tener una devolución de un 18% del IVA sobre el total de facturación también le incide. Por eso nosotros insistimos con esta propuesta de englobar a todos los sectores agropecuarios en el régimen. Que tiene un costo mayor, sí, pero en realidad no llega ni al 50% de lo que está previsto de lo que ya dimos, incluyendo a todo el resto. 50 y pico. Pero me parece que es una señal donde no estamos segmentando a estos sí, a estos no, a esta producción sí, a esta no, sino damos una facultad general a todos los sectores que, reitero, todos tienen problemas y todos tienen un gran nivel de incidencia del costo del gasoil. Y además insistimos con otro tema que nos parece importante, que es un tema que en un momento va a haber que discutirlo, que son los topes de deducción del IVA.
El Gobierno, sobre la ley aquella que propusimos en el 2007, lo que hizo, estableció un decreto, o varios decretos, porque fue incorporando sectores, donde ponía topes de deducción de IVA sobre el total de facturación. Y ahí vimos que a la lechería le puso el 1.1%, al arroz 4%, a la agricultura de secano algo parecido a la lechería, a la producción ganadera el 0.4%. Y la verdad que yo creo que eso responde a una realidad que hoy ya no existe. Partiendo de la premisa, calculo yo que la ganadería bovina y ovina casi no consume gasoil. El 0,4% es muy poquito sobre el total de facturación para los que tributan IMEVA, que además están limitados en su tope, porque automáticamente después de facturar determinada facturación pasan automáticamente a tributar IRAE. Hoy la ganadería tiene encierro, hoy la ganadería tiene destete precoz, hoy la ganadería tiene movilización de maquinaria, y donde en todos los casos el consumo de gasoil es mucho más que el consumo de gasoil de una ganadería hace 10 o 15 años atrás, o 20, o capaz que me animo a decir un poco menos. Por eso también discutimos los topes, y yo creo que hay que discutir los topes. Y la forma de discutirlo con elementos técnicos, además de los políticos, porque es atarse de pie de mano, sino es establecerlo por decreto y no por ley. Donde quedamos atados, ahí sí, de boca, de pie y de mano. Tal es así que en la deducción, en los topes de deducción del IVA del gasóleo que tributan IRAE, de los tres sectores, agroindustria y transporte, se establecieron todos por decreto. Y tal es así que en la propuesta que el Frente Amplio acompaña y que presentó ahora una moción donde incluye el proyecto por lo menos el lineamiento del proyecto que nosotros reclamábamos, dejar abierto la posibilidad que el Poder Ejecutivo incluya a todos los sectores agropecuarios y que sea prorrogable por otro año más, dice que en ese caso a los sectores que incluya el Poder Ejecutivo por decreto, que es lo que queremos, la reglamentación establecerá, o sea, el decreto establecerá los topes de deducción de IVA, los topes de devolución, perdón, del IVA del gasoil. Entonces va a haber como una legislación ambivalente. A algunos le ponemos unos topes por ley, la mayoría lo van a tener por decreto, y justamente al sector que tiene el tope más bajito de todos, creo que desactualizado, absolutamente desactualizado, se lo ponemos por ley. Por eso insistimos también, como tercer punto de nuestra posición en la Comisión de Hacienda, dejar que los topes, si funcionan, se manejen en la reglamentación y no queden establecidos en la ley, con lo cual nos condiciona para siempre y obviamente deja poco flexible el margen que tiene este y cualquier gobierno para trabajar en el tema. Porque manejar los topes también permite atender situaciones y coyunturas. Por eso, señora Presidenta, nosotros vamos a acompañar el proyecto de ley, vamos a acompañar la propuesta de modificación, porque en definitiva recoge el proyecto que presentamos, o sea, facultar al Poder Ejecutivo para que incluya al resto de los sectores agropecuarios, para no seguir generando esa brecha, esa división entre unos sectores sí y otros no. Todos tienen problemas similares y yo creo que es justo que algunos sectores lo reclamen porque lo necesitan. Y vamos a acompañarlo también porque la segunda parte de la propuesta que hace el Frente Amplio ahora incluye también la prórroga del plazo como preveíamos en nuestro proyecto. No sin antes decir que en lo personal no vamos a acompañar el párrafo donde establece el tope por ley, por el argumento que acabo de decir, porque me parece que esto debería estar sujeto a la reglamentación en un decreto, como lo establecen para los siguientes rubros que el Poder Ejecutivo va a incorporar, que va a ser por decreto la incorporación de los rubros al sistema y por decreto los topes de devolución del IVA del gasoil a estos sectores que tributan IMEVA. Y terminar con lo que empecé.
Yo creo que son dos líneas de trabajo complementarias. Yo no creo que no es una u otra. Pero tenemos que partir de lo más importante, que es la general, que es el precio del gasoil está muy caro en Uruguay y hay condiciones para bajarlo. Cuando lo bajemos, si después además algunos sectores queremos por la vía de devolución impositiva, que en realidad todos los mecanismos de devolución o deducciones impositivas se hacen por decreto, lo queremos hacer por sectores, bienvenido. Nosotros lo vamos a acompañar. Aunque sea mucho o aunque sea muy poco, como en este caso. Pero en la situación que está, la producción, la coyuntura, el clima, nos afiliamos a la tesis que quizá conceptualmente no es la más acertada ni la políticamente más correcta, pero que cualquier monedita sirve. Muchas gracias.